Hola, hola, sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí. Hola, hola, sí. Sí, sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí. Por favor, vamos retornando a nuestros respectivos lugares para poder iniciar con la programación de esta segunda jornada. Bien, señoras y señores, magistrados, autoridades y participantes, muy buenos días. Continuando con nuestras actividades académicas en el primer encuentro nacional de jueces especializados en familia, desafíos hacia una justicia más cercana, humana y eficiente, les informamos que en esta segunda jornada cada ponente dispondrá de 30 minutos de exposición, durante la cual los participantes podrán formular sus preguntas al finalizar la exposición. En el marco de la programación prevista para este segundo día se desarrollarán conferencias magistrales cuidadosamente seleccionadas con el propósito de abordar los desafíos y reformas en el ámbito del derecho de familia, atendiendo tanto a las demandas internas como a la experiencia comparada. Los ejes temáticos propuestos permitirán reflexionar sobre aspectos de gran trascendencia, tales como, primero, la especialización de la justicia familiar. Segundo, la aplicación de la oralidad en el derecho comparado. Tercero, los retos en la atención a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Y cuarto, la experiencia del divorcio sin expresión de causa en la República Argentina. A través de estas exposiciones se busca conocer buenas prácticas internacionales y a partir de ellas generar propuestas que contribuyan al fortalecimiento de nuestro sistema de justicia de familia a fin de contribuir las reformas legislativas y normativas correspondientes. Contaremos para ello con la valiosa participación de magistrados y especialistas provenientes de Argentina, Costa Rica, México, Chile, España y por supuesto del Perú. Finalizada cada exposición, se procederá a recoger, sintetizar y formular las preguntas al expositor. Asimismo, se pedirá el llenado de formularios electrónico y también contamos en físico a fin de responder 4 preguntas respecto a los temas ya referidos. Luego pasaremos a un coffee break. Bien, para dar inicio a las conferencias magistrales, invitamos a los señores expositores, a la doctora Nora Alicia Infante, jueza del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, número 3, Corrientes del Poder Judicial de Argentina. También invitamos al doctor Eddie Rodríguez Chávez, magistrado de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Costa Rica, y al doctor Jorge Juan Martín Valencia Corominas, presidente de la Comisión de Derecho del Niño y del Adolescente del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Fuertes aplausos para nuestros primeros ponentes, por favor. Pueden tomar asiento. Bien. Para dar inicio a las conferencias magistrales empezaremos con la ponencia internacional denominada Hacia un derecho procesal de familia con enfoque especializado. Paso a presentar a nuestra ponente. La doctora Nora Alicia Infante es jueza de familia, niñez y adolescencia número 3 de la ciudad de Corrientes, abogada por la Universidad Nacional del Nordeste, UNE, institución con la que también obtuvo su magíster en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia y donde actualmente cursa el doctorado en Derecho. Además, es especialista en magistratura y función judicial y diplomada en perspectiva de género y bioética por la Universidad de Champagnat. Es docente de grado y posgrado en Derecho de las Familias y Sucesiones en la UNE,
en la Universidad de la Cuenca del Plata y en la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde también forma parte del equipo académico de especialización. Integra la Red Nacional de Jueces para la aplicación del Convenio de La Haya y es replicadora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, así como del programa Justicia y Sociedad Civil del Poder Judicial de Corrientes. Ha sido autora y coautora de numerosas publicaciones jurídicas, entre ellas textos clave sobre derecho procesal de familia en Corrientes, la Convención de los Derechos del Niño y jurisprudencia especializada. Asimismo, participa activamente en procesos legislativos de reforma en su provincia, tanto en materia procesal como de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Cedo el uso de la palabra a la doctora Nora Alicia Infante para que pueda iniciar con su exposición. Quiero sacar el micrófono, ¿puede ser? Ahí está, gracias. Bueno, buenos días. Estoy como leyendo el título de los desafíos y primero que nada, ¿qué desafío de los 30 minutos? O sea, va a haber que correr hoy. Bueno, nada, primero mi agradecimiento, es la segunda vez que estoy en este bello país donde fuimos recibidos de la mejor manera posible. Este programa presupuestal realmente posibilita el intercambio, que es lo que nosotros, que creo que es lo que nos enriquece en la justicia de familia. La verdad es que va mi agradecimiento para comenzar, digamos, a hablar ya del tema, al doctor Cáceres Valencia y este equipazo que nos ha acompañado hoy. Shirley, Jessica, Karina y por supuesto a Marco Antonio, que la verdad hizo todo lo posible y lo imposible para que nosotros nos sintamos como en casa. Así que agradecida de la invitación y agradecida de tanto afecto y tanto cariño que recibimos. Bueno, ¿qué vengo yo a contarles? Les vengo a contar cómo trabajamos nosotros en el derecho procesal de familia. Esta es una suerte de agenda de lo que más o menos vamos a tratar de lo más rápido posible, un pantallazo genérico a lo que fue la necesidad del Código Procesal de Familia, sin antes no tener que hablar del Código Civil y Comercial, que fue la base o punto de partida para que se sancione en la provincia de Corrientes, en la que yo soy jueza en la capital, para que se sancione el Código Procesal de Familia. Avanzo. Bueno, avanzo un poquito más. Era necesario un cambio en la República Argentina. Vivíamos con un código de Vélez Sarsfield de 1800, absolutamente estructurado, de neto corte patriarcal, y donde las mujeres, había una notoria desigualdad entre hombres y mujeres. Pero bueno, eso les cuento ahora a la tarde, cuando me van a ver de nuevo en el divorcio. Bueno, ¿qué pasa? Había que ayornar la nueva legislación a las realidades que había. Había muchas familias que estaban sin contemplar ni tener una regulación legal. Entonces, el código hace toda una revolución, todo un cambio, el código que entra en vigencia en el año 2015, y entonces empezamos a ver todas las formas familiares. Deja solo de tener vigencia el matrimonio para contemplar, todas las otras relaciones familiares. Entonces aparece la regulación en el Código de las uniones convivenciales, marcadas, es otro tema por supuesto, pero marcadas por esa unión en el proyecto de vida en común. Las familias ensambladas, estas que se conforman de las nuevas parejas que se van formando, y empieza esto de los tuyos, los míos y los nuestros con los hijos, ¿no? Nosotros somos un país de matrimonio igualitario ya desde el año 2010. Fíjense ustedes que nosotros tenemos la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género desde el 2010. Claramente que nos atravesaba una cultura patriarcal y entonces, lamentablemente, tuvo un proceso bastante lento hasta que la cuestión empezó a tomar un poco más de color en los últimos años y la verdad tuvo su remache con la sanción del Código Civil y Comercial. Familias monoparentales, no era pensado esto de que una persona podía elegir
ser madre a través de las técnicas de reproducción humana asistida, por ejemplo, que están reguladas en el código. Y la familia, otro proyecto de familia que elige no tener hijos. Es decir, por eso en Argentina hablamos del derecho de las familias. Fíjense ustedes, todas estas realidades que con el código anterior no estaban contempladas. Bien, entonces, ¿qué pasa con el Código Civil? Me pongo acá para poder leer. El Código Civil regula en el libro segundo todas las relaciones de familia y específicamente en el título octavo le da un tratamiento especial a la cuestión procesal. Fíjense ustedes que es la primera vez que en un código de fondo hay una regulación procesal. ¿Por qué? Porque había que darle una tutela diferenciada. Había que regular porque lamentablemente, ¿qué pasaba? Hasta ese momento el justiciable dependía del juez que te toque. Entonces, en lo procesal, sobre todo en el trámite del proceso, en la cuestión de la competencia, como vamos a ver ahora, y entonces la persona que acudía a la solución del conflicto al juez dependía del criterio. Si teníamos un juez estructurado, estábamos muertos. Y si teníamos un juez un poco más flexible, seguramente iba a dar la mejor respuesta, siempre hablando de las cuestiones de familia, ¿no? Y entonces hablamos de tutelas procesales diferenciadas y flexibilidad. Esto, flexibilidad de la forma. Para entender procesal de familia hay que salir de las formas. Bueno, muy rápido les cuento. Artículos 1, 2 y 3 del Código Civil marca el camino para trabajar en los procesos de familia. ¿Por qué? Porque pone como obligación al momento de resolver que el juez tiene que tomar no solo el espíritu de la ley, las palabras, la finalidad y tener en cuenta los tratados de derechos humanos que están incorporados a la Constitución. No olvidemos que el incorporar a la Constitución Nacional los tratados hace o genera la responsabilidad del Estado en los compromisos internacionales, de modo tal que si la Argentina se comprometió y hizo suyos estos tratados y los incorporó a la Constitución, tienen la misma jerarquía. Y el artículo 3 pone en cabeza del juez la obligación de resolver. ¿De resolver cómo? De forma motivada, fundada. Es decir, el juez tiene que tomar de toda la legislación, de todo el ordenamiento para mejor resolver esa cuestión traída a tratamiento. Bueno, en definitiva, ¿qué trae este código? Trae procesos breves, abreviados, impone en todo el territorio de esta normativa procesal. Entonces impone procesos abreviados, como por ejemplo el proceso de alimentos, habla también de las medidas, eso que se hablaba ayer, de cuáles son las medidas para asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales, qué pasa con el incumplidor alimentario, qué pasa con el progenitor obstructivo del vínculo. Entonces el código establece y le da la libertad al juez, que fue en el caso que comentaba Matías ayer, que fue justamente las medidas que acompañaron el traslado de esa señora al Paraguay. Entonces el juez este código le da mucho poder a los jueces, que claramente hay que saber utilizarlos, ¿no? Participación de los niños y adolescentes en todas aquellas cuestiones en las que tiene intereses involucrados. Es decir, en todo, como vamos a ver ahora, en todos los procesos que se tramitan, tiene intervención el niño. Quiero aclarar que el código hace una distinción, el Código Civil, por esto que se comentaba ayer también, en el sentido de por qué el niño puede peticionar solo y con asistencia letrada. El código hace una distinción etaria y entonces desde su nacimiento y hasta los 12 años son niños o niñas y a partir de los 13 y hasta la mayoría de edad son adolescentes. Y el artículo 26 que citaba Matías ayer habilita a los adolescentes entre la franja etaria de los 16 para arriba a poder disponer de su propio cuerpo, sin requerir la autorización de sus progenitores. Entonces, en ese marco es que los adolescentes pueden presentarse a estar a derecho
pueden peticionar y ese abogado, llamado abogado del niño, es el que lo representa en el juicio ajeno a sus progenitores. No tiene intervención porque claramente si tuviera que ser pago por uno de sus progenitores, la balanza se inclina, ¿no? Entonces, otra cosa que incluye el Código Procesal, les voy diciendo ambas cosas a la vez porque el Código Procesal de Familia replica estos ítems, ¿no? Otra cuestión, el acceso reservado al expediente. Esto es importantísimo, no se puede divulgar, no se puede hacer pública una cuestión en la que estén involucrados los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué dice el Código? Ojo, que esto está reservado solamente a las partes, a los abogados y a los auxiliares de justicia. Léase equipo interdisciplinario, Ministerio Público, etcétera. Establece esto que les decía yo dentro del ámbito procesal, las reglas de competencia, porque también eso era un problema entre los jueces de no querer agarrar y de sacarse las causas. Ahora les cuento la solución de nuestro código. Y por supuesto, la intervención interdisciplinaria, que para nosotros en la provincia de Corrientes es obligatoria. Lenguaje, cambia rapidísimo el lenguaje, que no es un dato menor. Y fíjense ustedes que hablan todavía de patria potestad y entonces el legislador argentino entendió que esa patria potestad no era otra cosa que ese ejercicio de poder y de autoridad de los padres, cuando en realidad se debe hablar de ese acompañamiento. Fíjense que el Código dice que la responsabilidad parental es el deber y obligación, las obligaciones y derechos que tienen los progenitores en la crianza, desarrollo y formación de los hijos. Esa es la idea de la responsabilidad. No imponemos, ayudamos a la formación para que cuando lleguen a la vida adulta puedan ser, al menos es la intención, personas de bien. Cambia el término tenencia a cuidado personal porque la tenencia parece como que es de uno. Sucede mucho en los divorcios en los que la madre o el padre, el progenitor que queda, digamos, con el niño o con el adolescente, parece que lo tiene, ¿no? Y se convierte en su trofeo de guerra. Y ahí vienen todas las negociaciones. No me pagas la cuota, no te doy el niño. Y entonces abre la jugada y dice, no, él tiene que ejercer el cuidado. Nosotros tenemos como regla general el cuidado personal compartido en las dos formas, indistinto, alternado, y el de excepción es el unilateral. Y por supuesto el régimen de comunicación, que en los casos que cambia y se desecha el término régimen de visitas. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es el compromiso de ambos en la crianza y educación. Y el régimen de visitas, ¿qué hacía? Ponía a los progenitores, al que no convivía, en un progenitor periférico. Entonces, ¿qué hacía? Le buscaba los viernes, los devolvía el domingo, le llevaba al cine, no sé, hacían paseos y de responsabilidad nada. Entonces, ¿qué quiere la ley? Que ese papá que no es conviviente asuma el rol que tiene que asumir. Y si no sabía o no hacía cuando estaban casados, pues que aprenda. Esta es la mirada que le da nuestro Código Civil y Comercial. Bueno, entro acá. Bueno, entonces con todas estas modificaciones que trajo el Código Procesal, el Código Civil y Comercial, era necesario ayornar. Nosotros teníamos un Código Procesal Civil sumamente estructurado, no podíamos salirnos ni de los plazos, lo único que regulaba era un proceso de alimentos medio ahí nomás, que había que contar con otras herramientas, digamos, como para poder resolver, y entonces se impuso la necesidad de traer. ¿Por qué? Porque transitar un conflicto de familia, lo único que nos trae como consecuencia es, la creatividad, decir, es el momento procesal para resolver esto, y capaz que no, pero en familia sí. Esa es el eje, la apoyatura de la necesidad del Código Procesal. Bueno, empieza con un proyecto de una diputada
en el año 2017. Y como todas estas cosas, las negociaciones, las conversaciones, entre 2017 y 2021 pasaba de diputado a senadores, de senador a diputado con observaciones, y finalmente la Cámara de Senadores sanciona en el 2021 el Código Procesal de Familia, que entra en vigencia en el año 2022. Se trabajó en equipo, más allá de los aciertos o desaciertos que hoy pueda tenerse, porque una medida que va trabajando en la práctica se da cuenta, nos faltó esto o debimos colocar esto otro, pero se trabajó con la totalidad de los magistrados de familia, con los colegios de abogados, colegio de magistrados, y además contamos con los profesores universitarios que representaban a las facultades que hay en Corrientes. Entonces, cada uno aportó, hicimos las modificaciones y así salió el Código Procesal. No los voy a nombrar a todos. El Código Procesal de Familia incluye todos los principios procesales que replica los que están establecidos en el Código Civil. Tutela judicial efectiva, flexibilidad. Fíjense ustedes que como principio que está incluida en ambas legislaciones está el interés superior del niño. La obligación de la especialidad y la interdisciplina que está impuesta para poder trabajar en este tipo de procesos, y la oralidad en la inmediación que lo pone al juez como protagonista en la solución del conflicto. Y por supuesto la oficiosidad. Entonces ustedes, ayer escuchaba que algunas preguntas decían, por ejemplo, que nosotros no nos podemos salir del texto o del pedido o de la petición que haya hecho el abogado. Y sí se puede salir. Con este código nosotros salimos de esta petición. Es más, avanzo acá. Esto pasamos, quiero pasar. Acá, el juez tiene un rol sumamente activo. Este juez de familia que nosotros tenemos que visualizar no es el juez de escritorio, por empezar. No es el juez que dicta sentencia como el viejo proceso civil. Este juez interviene, participa, sale, habla con la gente. Es un juez que está codo a codo. Ahí está la inmediación y la oralidad. Entonces, ¿qué hace? Le da la oficiosidad, le da facultades al juez para dictar pruebas de oficio. ¿Qué establece el código? Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo se trabaja en este caso del principio de oficiosidad? Me apuro porque si no, me avisan, por favor. Bien, ¿qué hizo el código? Primero cambió la denominación, porque hasta entonces éramos juzgados de menores. Juzgado de familia, por un lado, juzgado de menores, por el otro lado. Esos menores que estaban lejos de ver lo que era el sistema de protección, sino por una injerencia estatal en los niños, niñas y adolescentes. De hecho, el Código Procesal de Familia incluye la cuestión del sistema de protección como una forma de control de lo que hace el organismo de protección. Establece el proceso por audiencias, crea la figura del consejero de familia, que ya paso a explicarles enseguida, y además habilita al juez, en base al principio iura novit curia, a poder establecer el tipo de proceso suponiendo que haya equivocado el abogado en su demanda. Entonces, ¿qué hace eso? Entra la demanda, que entra por escrito, el nuestro es un proceso mixto todavía, y entra la demanda, entonces el juez analiza. Si la petición del abogado no está del todo correcta, el juez aplica este principio y le dice al abogado, reformula tu demanda conforme a estas pautas. Entonces, no le devolvemos, no rechazamos, porque eso es una denegación de justicia. Cuando nosotros podemos corregir el error oficiosamente, entonces claramente estamos dando la respuesta adecuada. Bueno, ¿cómo está conformado el Código Procesal de Familia? Esto que les decía recién, por escrito, nosotros tenemos un sistema de gestión electrónica a medias. Todavía no está terminado, entonces es un poco por escrito y un poco expediente digital. Seguimos